Perú está construyendo el poder aéreo más moderno de su historia reciente. Y sí, eso ya empezó a generar preocupación en toda la región. En Chile porque durante años mantuvo la hegemonía aérea sudamericana en el Pacífico, y ahora con la compra peruana de los F-16 Block 70, ese liderazgo comienza a ser cuestionado. En Bolivia la situación es todavía más delicada. Mientras Perú habla de modernización, disuasión y renovación militar, en Bolivia admiten públicamente que el 95% de sus aeronaves están inoperativas, literalmente en tierra. Y por supuesto, todo esto explota aún más cuando aparecen personajes como Antauro Humala hablando de recuperar territorios por la vía armada. Declaraciones que en Perú muchos consideran absurdas o extremistas, pero que en Chile sí encendieron alarmas mediáticas y políticas. Hoy vamos a analizar todo lo que se ha estado hablando estos últimos días. Lo cierto es que Perú ya tomó una decisión histórica. La compra de los F-16 Block 70 marca probablemente la inversión militar más importante del país en décadas. Estamos hablando de cerca de $3 billones destinados principalmente a modernizar la Fuerza Aérea Peruana. Y no son cualquier F-16, son los Block 70, la versión más moderna jamás creada de este caza estadounidense. Radar AESA de última generación, mejor capacidad electrónica, mayor supervivencia en combate, sistemas digitales avanzados y compatibilidad con armamento moderno occidental. Pero para que esto no quede solo en papel, ya el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú transfirió $522 millones como primer pago directo a la empresa vendedora. Es dinero real ya moviéndose, ya comprometida, ya ejecutada. ¿Y cuántos aviones estamos hablando? 24 F-16 Block 70, 24 cazas de cuarta generación avanzada que en pocos años van a estar operativos bajo el mando de la Fuerza Aérea Peruana. Ahora bien, ¿qué hace tan especial al Block 70 frente a otras versiones del F-16 que ya existen en la región? Porque acá está el punto que más duele en Santiago, y hay que explicarlo bien. El F-16 tiene décadas de historia. Chile los opera desde inicios de los 2000, y fue durante muchos años el operador latinoamericano con las versiones más capaces del avión, los Block 50 y Block 52. Esas versiones son sólidas, probadas en combate, respetadas, pero son versiones de los 90 y los 2000. El Block 70 es otra categoría. Lockheed Martin lo diseñó como la respuesta definitiva a los mercados de exportación que buscan capacidades de quinta generación sin pagar el precio de un F-35. Su radar AESA ANBAPG-83 es prácticamente el mismo que equipa al F-22 Raptor, el caza de superioridad aérea más avanzado del mundo. Eso, en un avión de cuarta generación, cambia completamente la ecuación de combate. Le da a Perú capacidad de detección y rastreo simultáneo de múltiples blancos a distancias que los Block 50 chilenos simplemente no alcanzan con su radar mecánico ANBAPG-68. Y eso, siendo directos, es lo que está incomodando a Chile. No es que los iguale, es que los supera. Porque sí, durante años, Chile operó en una posición de superioridad relativa en el Pacífico Sur. Esa posición generaba un efecto disuasivo claro frente a cualquier vecino. Era el equilibrio tácito de la región. Y ahora ese equilibrio se rompe. No de manera dramática ni bélica, pero se rompe. Perú en pocos años va a tener el avión de combate más moderno de Sudamérica, y eso cambia cómo se calculan las relaciones de poder en el continente. Pero los F-16 no son todo, porque Perú no está comprando solo cazas nuevos. La Fuerza Aérea Peruana actualmente opera también Mirage 2000 de fabricación francesa y MiG-29 de origen soviético, muchos de los cuales están en proceso de reparación o mantenimiento. El objetivo del gobierno peruano no es simplemente sumar los F-16 a una flota deteriorada, es construir una flota coherente, modernizada y operativa. Los F-16 van a ser la columna vertebral de esa fuerza renovada, pero la intención estratégica va más allá del número de aviones. Si Perú logra tener operativos sus F-16, complementados con los Mirage y los MiG-29 rehabilitados, estaría manejando en el mediano plazo una flota de hasta 42 cazas activos. Para entender la dimensión de eso, ningún otro país de la región andina ni del Pacífico Sur se acerca a esa cifra con aviones de esa generación. Y todo esto ocurre en un contexto de modernización más amplio. Perú también ha estado fortaleciendo su poder naval y terrestre en los últimos años.
No es una decisión aislada de comprar aviones, es parte de una doctrina de defensa que apunta a construir capacidades disuasorias creíbles en las 3 dimensiones: aire, mar y tierra. ¿Con qué recursos? Ahí está la otra parte del argumento que Perú maneja públicamente. El Estado peruano tiene reservas internacionales que bordean los 100.000 millones de dólares. Eso lo pone en una posición fiscal que muy pocos países de la región pueden igualar. Puede hacer esta inversión, sí, enorme, histórica, pero sin comprometer su estabilidad económica. Eso es lo que el almirante boliviano reconoció en una entrevista que se volvió viral en su país, cuando el periodista le preguntó cómo era posible que Perú invirtiera 3.500 millones en su fuerza aérea, mientras Bolivia recibía apenas 12 millones al año para toda su armada. El oficial respondió con honestidad brutal: cuando un país es grande, obviamente sus fuerzas armadas resultan ser grandes. Bolivia, dijo, tiene que crecer primero. Esa respuesta resume perfectamente la distancia que existe entre ambos países en este momento. No es solo una diferencia de presupuesto militar, es una diferencia estructural de capacidad estatal. Por cierto, si esta información te está siendo útil, suscríbete al canal, porque se vienen cosas muy interesantes sobre Perú. Y para entender hasta dónde llega esa brecha, hay que ir al dato que más impactó en Bolivia en las últimas semanas. El propio Ministerio de Defensa boliviano reveló públicamente que el 95% de los aviones de la Fuerza Aérea Boliviana están en tierra, inoperativos, no por falta de voluntad, sino por falta de presupuesto para mantenimiento básico. Para ponerlos a funcionar se necesitarían aproximadamente 100 millones de dólares, una cifra que el gobierno no tiene disponible porque Bolivia está ejecutando recortes generales del gasto público para contener una crisis económica que viene profundizándose hace varios años. El mismo periodista que entrevistó al almirante lo confrontó con esa información y la reacción fue clara. Me escandalicé, como muchos, porque imagínense una eventualidad bélica, estamos en problemas. Esa frase no la dijo un analista externo, la dijo un periodista boliviano frente a un comandante de la Armada de Bolivia, en un programa boliviano hablando de Bolivia. Y eso dice mucho. Lo cierto es que la Fuerza Aérea Boliviana opera hoy principalmente con los K-8 Karakorum, aviones de entrenamiento de fabricación chino-pakistaní. No son cazas de combate, son plataformas de instrucción básica que en un contexto de confrontación real no representan ninguna capacidad ofensiva ni defensiva significativa frente a aviones de cuarta generación. Frente a un F-16 Block 70, la comparación no existe. Según estimaciones disponibles, Bolivia tendría en este momento apenas 4 cazas operativos. 4, frente a los 24 que está comprando Perú, más los que ya tienen inventario. Y el presupuesto total de defensa de Bolivia para 2026 es de aproximadamente 500 millones de dólares, pero con los recortes anunciados, ese número va a bajar. El contraste con Perú, que solo en la compra de los F-16 está desembolsando más de 3 veces ese total, es tan grande que cuesta hasta dimensionarlo. Si nos invaden, estamos absolutamente indefensos. Sí, es duro esto. Si nos invaden, estamos absolutamente indefensos. Se entiende que las Fuerzas Armadas de Bolivia, la Fuerza Aérea Boliviana, tiene que estar siempre lista, ¿verdad? Con todo pero en regla, porque para eso están los militares, para cuidar cada cosita que se les da y que en el momento de una eventualidad de guerra pongan inmediatamente una orden presidencial, actúen, vayan los no sé cuántos casas tengamos, pero vayan, salgan todos a defender a la patria. Si en este momento pasara algo de eso, ¿sabe qué ocurriría? Un reporte, señor presidente, sabe, no funcionan nuestros aviones, no tenemos casas, no tenemos helicópteros, presidente, no tenemos esto, no tenemos lo otro, listo, chao. Primero tenemos que entender que nosotros somos un poco diferentes al resto de los países. Especialmente podemos hablar de países limítrofes que tienen que ver con cercanía con Bolivia. Por ejemplo, usted ha tocado Perú. En este momento los datos de Perú son 100.000 millones de dólares que tiene como reservas el Estado peruano. Nosotros consideramos que cuando un país es grande, obviamente sus fuerzas armadas resultan ser grandes. Bolivia tiene que crecer primero, potenciarse en el desarrollo y obviamente va a haber una repercusión en las Fuerzas Armadas que sí necesitan recursos para poder proteger las fronteras, para poder proteger los espacios acuáticos en el caso de la Armada. Ahora bien, hay que ser precisos en algo. La Armada boliviana, según reconoció el propio comandante entrevistado, ha logrado mantener un estado que él llamó equilibrado en sus embarcaciones, aunque aclaró que no es óptimo.
El enfoque ha sido priorizar las lanchas que participan en operaciones antidroga, que pasaron de 60 unidades en su mejor momento a 20 activas hoy. Eso da una idea del nivel de ajuste al que han llegado. 12 millones de dólares al año para una institución que cuida más de 3.000 kilómetros de frontera terrestre y 13.000 kilómetros de ríos navegables. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos de lo que cuesta un helicóptero militar moderno. Y con eso tienen que pagar sueldos, combustible, mantenimiento y operaciones. No sobra nada. Entonces, cuando en Bolivia ven que Perú acaba de hacer un primer pago de 522 millones de dólares por aviones de combate, la reacción no es solo de asombro político, es de alarma institucional, de reconocimiento de una vulnerabilidad que ya existía, pero que ahora queda expuesta de forma aún más evidente frente a la comparación regional. Y eso, precisamente eso, es lo que ha desatado el debate en La Paz estas últimas semanas. No la amenaza directa de un vecino, sino el espejo incómodo que pone en evidencia hasta dónde se ha deteriorado la capacidad militar boliviana mientras otros países de la región avanzan. Perú avanza, con plata, con planificación y con una doctrina clara de disuasión. Y en el escenario actual de Sudamérica, eso solo ya reordena la conversación estratégica en toda la región. Pero si en Bolivia el malestar es institucional y silencioso, en Chile el ruido llegó por otro lado, y con nombre propio, Antauro Humala. El líder etnocacerista, hermano del expresidente Ollanta Humala, concedió una entrevista en vivo en Chilevisión, en el programa Contigo en la Mañana. Y lo que dijo ahí no fue nuevo para quienes lo conocen, pero cayó en el peor momento posible para Santiago, justo cuando Chile ya estaba procesando que Perú acaba de superar su superioridad aérea con los F-16 Block 70. Humala insistió, sin retroceder ni un centímetro, en que Arica y Tarapacá deben volver al Perú. Y cuando le preguntaron cómo, respondió lo que lleva 20 años repitiendo, por la vía diplomática o armada. La periodista Andrea Aristegui lo confrontó en vivo. Le preguntó directamente si al pueblo peruano le convenía entrar en un conflicto armado con quien sea. Humala no se inmutó, defendió su postura, habló de asuntos pendientes, del triángulo terrestre, de la legitimidad histórica de sus reclamos. Y cuando volvió a mencionar la vía armada como opción, ella lo cortó con una frase que se viralizó de inmediato. No sé cuándo nació usted, pero no estamos en el siglo XIX. Otro conductor lo calificó de disparatado y demagógico. Le recordaron que los límites ya fueron resueltos, que el continente necesita unidad, no amenazas. Humala respondió citando Gaza y Ucrania para justificar que las guerras siguen siendo parte de la realidad humana. Dijo que en el Perú se guerrea todo el tiempo. En Chile la reacción fue transversal e inmediata. El diputado libertario Johannes Kaiser pidió no tomar las palabras a la ligera y afirmó que Chile debe estar preparado para cualquier eventualidad. Otros parlamentarios usaron palabras como peligroso, osado y tensionante. Pero aquí hay que pausar y ser honestos con el contexto. Lo que plantea Antauro Humala no tiene ni pies ni cabeza en términos reales. Él ni siquiera forma parte oficial del partido de Roberto Sánchez. Más bien lo apoya y espera eventualmente tener algún cargo si llegan al poder. Sin embargo, el propio candidato terminó marcando distancia públicamente, probablemente más por conveniencia electoral que por verdadera convicción política. En el Perú, sus declaraciones suelen generar más polémica mediática que preocupación real dentro del Estado. No existe una política oficial peruana orientada hacia un conflicto con Chile, ni mucho menos un escenario serio relacionado con esas propuestas. Entonces, ¿por qué termina generando ruido en Chile? Porque sus palabras aparecen en un momento sensible para la región y porque ciertos sectores de la prensa chilena amplifican rápidamente cualquier discurso nacionalista proveniente del Perú. Al final, más que un riesgo concreto, lo que se alimenta es una situación de tensión regional que muchas veces supera la realidad política. Antauro Humala entiende perfectamente cómo llamar la atención mediática. Sabe que declaraciones polémicas generan titulares tanto en Perú como en Chile. Pero una cosa es el ruido político y otra muy distinta es la realidad estratégica de ambos países. Hoy, la relación entre Perú y Chile está mucho más ligada al comercio, la inversión y la estabilidad regional que a escenarios de confrontación real. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides apoyarnos con tu suscripción y dejar un comentario. Hasta la próxima.